importante poder considerar un poco más lo de la canasta del amor. Esa canasta del amor, a veces nosotros decimos, no, esta también no voy a llevar, o llevo un solo compromiso frente a eso, pero qué bueno que nosotros le coloquemos más el pecho a lo que es la canasta del amor, para que cada vez usted y yo seamos partícipes de esa buena bendición que entregamos fin de mes a una familia. Y yo digo siempre que están, mis amados, de tanta bendición, que toquen a nuestra puerta con una buena canasta del amor y más bien servida por cada uno de nosotros. Amén. Porque yo sé que para nuestras puertas tocan continuamente. Amén. A nuestras puertas tocan continuamente. Sí, tocan continuamente a nuestras puertas. Unos para recibir y otros para entregar. Pero qué bueno que usted y yo seamos partícipes de poder entregar, de poder dar generosamente como Dios lo sabía hacer con cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Iglesia del Señor, le he titulado el tema de esta buena noche: cuando decides confiar en Dios, pero confiar en Dios de verdad. Cuando decides confiar en Dios de verdad. Porque usted y yo, por lo general, tenemos puesta nuestra confianza en Dios y hablamos de esa forma, de que confiamos en Dios. Pero cuando las circunstancias llegan, los momentos llegan, muchas veces olvidamos de que confiamos de Dios o que dependemos totalmente de nuestro buen Dios. Y entonces empezamos a hacer ¿qué? Nuestra voluntad o lo que más nos conviene a cada uno de nosotros, iglesia. Y es importante, de verdad, que nosotros podamos notar, mis amados, cuánto espera Dios de cada uno de nosotros, o más bien, cuánto espera Dios de que nosotros realmente podamos confiar en Él o podamos depender de Él todo el tiempo, amados del Señor. Vivimos en un tiempo donde muchos realmente dicen confiar en Dios, pero sus decisiones demuestran todo el tiempo lo contrario. Sus decisiones demuestran todo el tiempo lo contrario. Esta semana me hablaba alguien y me decía, pastor, yo no sé por qué la embarramos y la embarramos en el buen lenguaje de nosotros acá, popular, porque no aprendemos y nos pasa una vez y continuamente nos vuelve a pasar. Porque aunque hablamos de Dios y de nuestra boca salen cosas agradables y bonitas, muchas veces a Dios lo dejamos de lado y no confiamos realmente en Dios y volvemos otra vez a caer en los mismos errores por falta de confianza en Dios. Hoy les voy a hablar de un personaje y a mí me encantan mucho todos esos personajes y yo sé que he hablado de él bien, gracias a Dios, pero me encanta mucho echar mano de esos personajes porque yo siempre digo, Dios quiso que en su palabra estuvieran esos personajes y no para ser borrada a los 50 años, a los 100 años, no. Llevamos esta palabra más o menos más de 3000 años todavía. Hoy en día esos escritos, que muchos son antiguos, pero que la palabra de Dios está viva y es eficaz para nuestras vidas. Pero mis amados, muchos de esos escritos antiguos tienen más de 3000 años, más de 3000 años. Y Dios quiso que estuvieran grabados, que estuvieran conservados, para que nosotros pudiéramos echar mano de cada una de estos escritos, mis amados del Señor. Y me encanta cuando yo hablo de los reyes. ¿Por qué me encanta a mí hablar de los reyes? Porque aunque muchos de estos reyes no estuvieron cercanos a Dios, aunque muchos de ellos no caminaron con Dios, otros sí lo hicieron de verdad, verdad. Y me apasiona con aquellos que de verdad caminaron con Dios. Porque yo digo, Señor, si tú quisiste, Señor, que se hablara, se comentara o escucháramos de estos personajes siendo unos reyes en el momento, donde eran reyes de grandes territorios, donde tenían un armamento tan grande, donde tenían todos los recursos que quisieran tener. Si estas personas recurrían a ti, si estas personas estaban dispuestas a buscarte para tomar decisiones en su vida, si estas personas confiaban en ti, Señor, cuánto más nosotros necesitamos confiar en nuestro buen Dios. Amén, iglesia. Iglesia del Señor, nosotros necesitamos confiar mucho de nuestro buen Dios, pero confiar de verdad todo el tiempo, que no sean solamente, como dice una canción por ahí, que no sean solamente palabras, sino que realmente desde nuestro corazón podamos confiar en Dios. Y yo sé, iglesia, que a veces el tiempo se da tan aprisa, las cosas llegan tan rápido que tenemos como que resolver muy rápido.
Pero iglesia del Señor, qué bueno que aunque esos tiempos corran rápido, yo pueda decir siempre en todo momento, yo esperaré y yo confiaré en Dios. Yo esperaré y yo confiaré en Dios. Porque es que cometemos tantos errores por adelantarnos a las cosas. Cometemos tantos errores por querer cumplir cada uno de nosotros. Pero Dios hoy nos va a enseñar, amados del Señor, cómo es la forma de poder confiar en Dios de verdad. De verdad, como dice su palabra. Y quiero que me acompañen por favor a Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del 1 al 7. Nos dice la palabra del Señor: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Vamos con el 4. Perdón, el 3, sí, está bien. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y creó las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, dice, y no le sirvió, dice la palabra del Señor. Yo no sé si recordamos, o más bien yo creo que recordamos en este momento, en uno de estos versículos dice así que no hubo ni antes ni después otro rey como este hombre en algún momento, porque confiaba en nuestro buen Dios, porque seguía a nuestro buen Dios. Iglesia del Señor, el rey Ezequías nos enseña realmente la verdadera confianza en Dios. Nos enseña realmente que la verdadera confianza en Dios se demuestra es con las acciones, no solamente con las palabras. Y mire cómo lo relata la Biblia, la palabra del Señor, ¿no? Dice que cuando él llegó al reinado, ¿habían qué? Símbolos, lugares altos donde se hacían sacrificios a otros dioses, una cantidad de cosas paganas impresionantes. Y dice que este hombre empezó a ¿qué? A quemar todas aquellas cosas, a quitar todas aquellas cosas, iglesia del Señor. Lo está demostrando con hechos, con acciones de que podía, o más bien de que este hombre confiaba en nuestro buen Dios. Iglesia del Señor, Dios está esperando lo mismo de cada uno de nosotros. Que si de verdad nosotros le llamamos a Él Señor, o que si es nuestro Rey, o que si es nuestro Salvador, nosotros de verdad, iglesia del Señor, procuremos mostrarlo con nuestras acciones, con nuestras acciones. Cada vez que el Señor toca nuestro corazón, es para que nosotros no nos rebeldicemos en ningún momento, sino que cada vez que toca nuestro corazón, de poder acudir, de poder escuchar su palabra, de poder abrir su palabra, de poder entrar en oración, en intimidad con Él. Es Él queriéndose acercar más a cada uno de nosotros, para que usted y yo realmente podamos enamorarnos más de Él, podamos tener más intimidad con Él, podamos ser más cercanos a Dios cada vez, iglesia del Señor. Por esos tiempos, y a veces nos gozamos y decimos, pastor, qué bueno porque están llegando 50, 60, qué bueno porque están llegando 70, 80. Pero hay veces que los tiempos se vuelven tan dificultosos para nosotros como iglesia. A veces en los devocionales vienen tan poquitas personas. Hoy tuvimos un gran ramillete de almas en este lugar, gloria al Señor, en las horas de la madrugada. Y yo sé que hicieron falta más, y muchos de ustedes tenían buenas intenciones de venir, ¿cierto que sí? Iglesia del Señor, amén. Muchos de ustedes tenían buenas intenciones de venir, pero esas buenas intenciones, iglesia del Señor, las demostramos usted y yo. ¿Cómo las demostraremos usted y yo?
con buenas acciones, iglesia del Señor, con buenas acciones todo el tiempo. Porque es lo que le fascina a nuestro buen Dios. A Dios le fascina que nosotros hagamos, que accionemos, que no solamente tengamos esas buenas intenciones, sino que nosotros tengamos esas buenas acciones todo el tiempo. Y por eso el Señor dice que Él respalda, que Él prospera, que Él bendice nuestras vidas, pero con los hechos, con las acciones, amados del Señor. Entonces es increíble cómo Ezequías, aunque Ezequías no heredó un buen ejemplo de su papá, que era Acaz, fue el rey Acaz, que fue malísimo, malísimo delante de Dios, un rey muy idólatra. Es más, él empezó a quitar todos esos lugares altos donde sacrificaban a Baal, a Acera, una cantidad de idolatría que tenían en aquel lugar, y dice que le empezó a quitar todo aquello que había dejado. ¿Quién? Su papá. Su papá. ¿Y era su papá? ¿Quién era el papá del rey Ezequías? El rey Acaz. Aunque acá lo nombran de que él le sirvió a Dios, como le sirvió ¿quién? Dice David su padre. Recordamos que ahorita lo leímos, como le sirvió a David su padre. Y uno puede decir, pero ¿cómo así si el rey es Acaz el papá de él? ¿Por qué lo están nombrando de esta forma, iglesia del Señor? Porque como le sirvió a Dios, hacen la comparación como le sirvió David su padre, ¿cierto? Espiritualmente lo hizo bien delante de Dios. Entonces toman este nombre y lo traen, que es David el papá de él, y él fue que tuvo esas referencias para poder enamorarse de nuestro buen Dios. No nombran como no le sirvió acá a su papá, sino más bien toman la referencia de David, que lo hizo también delante de Dios. Iglesia, aunque este hombre no heredó un buen ejemplo, pero aún así decidió romper con todo aquel pasado para vivir confiando y sirviendo en Dios todo el tiempo. Amados del Señor, yo sé que para nosotros de verdad ha llegado una gran bendición, y es que nuestro Salvador ha llegado a nuestras vidas. Quizás nuestros papás, nuestros padres no pudieron, digamos, rendir sus corazones, muchos de ellos, delante de Dios. Pero en nosotros y para nuestras familias, nuestros descendientes, nuestras generaciones, ha llegado una gran bendición. Ha llegado una gran bendición, amados del Señor. Y es hora de empezar a tomar acciones para que nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestras generaciones no miren a otros como un ejemplo, sino que nos miren a cada uno de nosotros, de que le estamos sirviendo a un Dios, de que estamos confiando en Él y que estamos haciendo todo el tiempo cosas que a Dios realmente le pueden agradar. Amén, iglesia. Iglesia del Señor, no importa de dónde vienes, sino de verdad a quién decides seguir. Es lo más importante, iglesia. No importa de dónde venimos cada uno de nosotros, de qué apellido es el que traemos cada uno de nosotros, sino que lo importante de todo eso es a quién realmente nosotros hoy en día estamos sirviendo y estamos siguiendo también. Como primero, iglesia del Señor, el rey Ezequías decidió hacer lo recto delante de Dios. Y es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Hacer lo recto delante de Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Y usted podrá decir, no, es que el rey Ezequías tenía todo el poder, toda la autoridad para hacer lo recto delante de Dios. Mis amados, también tenían personas que se ofendían por lo que él hacía. También tenía una cantidad de enemigos todo el tiempo. También tenía que reunir quizás un consejo allá, una cantidad de personas para decidir lo que iba a hacer. Pero a este hombre no le importó, frente a todas estas creencias erróneas, empezar a ¿qué? A hacer lo recto delante de Dios. En el versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas ¿de qué? Que había hecho David su padre, dice la palabra del Señor. Mis amados, qué bueno que usted y yo podamos hacer lo recto delante de Dios. Qué bueno de verdad que Dios esté fijando en nosotros y que aunque nos está llamando por nuestro nombre y sepa quiénes somos cada uno de nosotros, qué bueno que nosotros somos unos referentes de verdad para otras tantas personas, donde muchos puedan decir de nosotros, nombrar de nosotros, de que usted y yo estamos haciendo lo recto delante de nuestro buen Dios. Amén. Lo recto delante de nuestro buen Dios. Pastor, es tan difícil, es tan complicado. Mis amados,
Si la palabra de Dios nombra esto, una cantidad de personas, es porque se puede hacer, es porque todo esto es viable, es porque delante de Dios, en las fuerzas que Dios nos da y en el Espíritu Santo que nos acompaña y nos guía todo el tiempo, es viable hacerlo recto delante de Dios. Amén. Amén, iglesia. Dígale por favor al que está a su ladito, dígale: yo haré lo recto delante de Dios. Mis amados, esto es como una especie de voto. Esto, mis amados, es como una especie de pacto que hacemos con Él. Aunque Dios es el que hace los pactos con nosotros, nosotros hacemos votos delante de nuestro buen Dios. Pero cuando yo digo esas palabras, yo estoy atando, mis amados, pilas con esto, es muy serio. Estoy atando esas palabras mías delante de Dios. Qué bueno que nosotros podamos cumplir con cosas como las que acabamos de declarar. Que cada vez que de pronto llegue por ahí el enemigo con ganas de dañarme, yo diga: yo estoy confesando delante de Dios que voy a hacer lo recto delante de Él. Amén. Iglesia del Señor, Ezequías no siguió la corriente, ni lo hizo popular en ningún momento, ni lo hizo lo más fácil. Simplemente hizo lo correcto delante de nuestro buen Dios. Hoy muchos, iglesia del Señor, hacen todo lo que el mundo hace. Todo lo que el mundo hace. Nosotros nada original estamos sacando. Todo el tiempo estamos haciendo lo que el mundo haga. Lo que el mundo haga. Otros hacen lo que sienten. Unos hacen lo que el mundo hace. Otros hacen simplemente lo que sienten. Que en un lenguaje popular sería, ¿cómo? Lo que nos dé la sagrada voluntad a cada uno de nosotros. Así es, de esa forma. Y otros, iglesia, increíblemente pocos hacen lo que a Dios le agrada. Unos hacen lo que otros hacen su voluntad, pero pocos hacen realmente lo que agrada a Dios. Y esos pocos, iglesia del Señor, hablamos pocos porque es una gran, o más bien una mínima minoría lo que están haciendo o lo que bregamos a hacer a lo que Dios le está agradando. Iglesia del Señor, Dios, iglesia del Señor, sigue buscando personas que digan: voy a hacer lo correcto. Dios aún continúa buscando personas, mis amados, que aunque nadie lo haga, nosotros podamos marcar una diferencia, iglesia del Señor. Una diferencia frente a todo esto. Cuando nosotros nos levantamos a madrugar, a orar a las 2 de la mañana, y de pronto usted le suelta por ahí una expresión y diga: ven, en la iglesia oramos a las 2 de la mañana. Una expresión como esa, porque, bueno, levantarnos a las 2 de la mañana para muchos es muy difícil, pero que usted le suelte una expresión: y en la iglesia oramos a las 2 de la mañana. Muchas personas dicen: a las 2 de la mañana, y se asustan con todo esto. Mis amados, estamos marcando una diferencia. Uno madruga a las 2 de la mañana y ve una cantidad de motos por ahí. Yo no sé si trabajan a esa hora o algo, y se asustan cuando nos ven a veces por ahí en cuadrillas por las calles orando. Mis amados, marcando una diferencia y haciendo lo que a Dios le encanta. Lo que a Dios le encanta, haciendo lo correcto, lo recto delante de Dios. Mis amados, Ezequías igualmente quitó todo lo que estorbaba en la relación con Dios. Quitó todas aquellas cosas que estorbaban en esa buena relación que tenía con nuestro buen Dios. En el versículo 4, por favor, vamos a leerlo. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan, dice la palabra del Señor. Es increíble lo que él hizo. Y ahorita está afirmando de que muchas personas tenían oposición frente a aquello. ¿Por qué existían estos lugares, iglesia del Señor, en aquel lugar? Si era el pueblo de Israel, ¿por qué existían estos lugares en aquel lugar? Porque muchos hacían sacrificios, porque muchos adoraban estos lugares, porque muchos frecuentaban estos lugares siendo el pueblo de nuestro buen Dios. Y muchos hacían esto. Y él dijo: no, esto no puede continuar de esta forma, esto hay que cambiarlo. Vamos a servirle al Dios de verdad, vamos a adorar a nuestro Dios real. Y empezó a hacer todas estas cosas.
Es más, dice la palabra del Señor que quitó la serpiente. ¿Ustedes recuerdan por qué fue hecha en algún momento esa serpiente? ¿Quién puede recordar, iglesia, al Señor por qué fue hecha esa serpiente? ¿Ah? Claro que sí. Esa serpiente, ahí dice, esa serpiente en algún momento fue hecha por Moisés. Recuerda que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Estaba en el desierto. Y en algún momento entonces aparecieron una cantidad de serpientes. Y moría mucha gente del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se quejó y dijo: Moisés, nos están matando las serpientes. Entonces fue a la presencia del Señor. El Señor le dijo: construya una serpiente de bronce. Y cuando a alguien lo pique una serpiente, cuando mire esta serpiente de bronce, no morirá esta persona, será curada, será sanada en ese momento. Y dice que hasta aquí, hasta estos momentos, dice que estas personas llevaron esa serpiente, o hacían esa serpiente, y empezaban a adorar esta serpiente, sabiendo que esa serpiente fue hecha solamente en un momento, para una ocasión específica. Pero estas personas siguieron con su religiosidad y llevaron este paganismo más bien, o esta adoración, a aquel lugar. Iglesia del Señor, ya no hacía falta esa serpiente de bronce, pero igualmente le rendían ¿qué? Adoración. Le rendían adoración. Amados de Dios, usted y yo hoy tenemos una libertad para ir delante de nuestro buen Dios. Dice que solamente tenemos un intercesor o un abogado, que es nuestro Cristo Jesús, que es igualmente nuestro Dios. Pero muchas veces muchas personas buscan una cantidad de ayudas para llegar delante de nuestro buen Dios. Cuando Dios nos la pone a usted y a mí tan fácil y nos dice: simplemente quite todo aquel paganismo, quite toda aquella religiosidad, quite toda aquella idolatría y simplemente acérquese delante de mí. La serpiente de bronce comenzó en algún momento siendo algo bueno, pero se volvió un estorbo para el pueblo de Israel. Ezequías entendió que si algo ocupaba realmente el lugar de Dios, esto tendría que ser destruido. Y es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar hoy a cada uno de nosotros. Si hay algo que está impidiendo, o si hay alguien que está ocupando el trono de Dios en nuestros corazones, mis amados, todo esto hay que derribarlo de cada uno de nosotros. Todo esto también hay que destruirlo. Y no estoy diciendo, amados del Señor, que si usted ama tanto a su hijo, entonces va y lo destruya. No, mis amados, estas personas, estos bienes, estas cosas materiales no pueden ocupar el primer lugar que debe ser nuestro Dios en nuestro corazón. Hay relaciones, amada iglesia, hay malos hábitos, porque los buenos hábitos hay que dejarlos. Hay que dejarlos y hay que fortalecerlos más aún. Pero hay relaciones, hay hábitos, están las redes sociales, está el dinero, está la jactancia, está el orgullo, está el ego, una cantidad de cosas que nosotros tenemos en nuestros corazones. ¿Y qué hay que hacer con todo esto? Destruirlos. ¿Por qué hay que destruirlos, amados del Señor? Porque son lugares a los cuales ustedes les damos ¿qué? Adoración. Porque son lugares que están ocupando el lugar, son cosas, perdón, que están ocupando el lugar de Dios en cada uno de nosotros. Mis amados, solamente realmente usted sabe cuáles cosas impiden o le está estorbando a usted para tener cercanía con nuestro buen Dios. Yo no lo puedo saber. De pronto su cónyuge lo puede saber, pero hay tantas cosas en cada uno de nosotros que impiden realmente que haya de verdad esa cercanía con nuestro buen Dios. Y Dios, así como pudo ver en aquel rey de que hacía falta hacer unos cambios en su vida, Dios quiere que esos cambios en nuestras vidas también empiecen a aparecer y a funcionar en cada uno de nosotros. Hemos predicado y la palabra de Dios se ha predicado por tantos y tantos años, y es tan complicado realmente hacer entrar en razón al pueblo de Dios para que nosotros podamos soltar, para que podamos dejar ir, para que nosotros podamos destruir. Dice la palabra de Dios que Él empezó ¿a qué? A destruir, a destruir. No por allá guardar, como muchas veces nosotros guardamos cosas que ya no nos sirven, pero las queremos guardar todavía,
porque si en algún momento 10 o 20 años después las necesitamos, pues echamos mano de ellas. No, dice que empezó a destruir todas aquellas cosas paganas, todas aquellas cosas que empezaban a ¿qué? A estorbar en esa buena relación que Dios quería, más bien que Ezequías quería tener con nuestro buen Dios. Iglesia del Señor, saquemos todo aquello del cuarto de San Alejo y empecemos de verdad a quitar todo aquello que impide que haya esa bonita relación con Dios. ¿Por qué les digo esto, iglesia del Señor? Porque yo sé que hay muchas cosas que impiden, porque si no hubiesen cosas, que impidieran, usted y yo fuéramos más y más cercanos a Dios. Lugares como estos para nosotros sería de verdad un gozo, una alegría todo el tiempo. Yo no sé, nosotros tendríamos tanta emoción, tanto gozo de poder estar en la casa de nuestro buen Dios, de poder participar de las cosas que se hacen. Habría tanto gozo todo el tiempo en cada uno de nosotros. Pero esas cosas que impiden, que estorban ese acercamiento a Dios, son las que no nos dejan de verdad el poder crecer. Todas esas cosas nos impiden realmente que haya esa cercanía con nuestro buen Dios. Relaciones, hábitos. Hoy en día el tiempo para las redes sociales que nosotros tenemos es demasiado de verdad que sí. Y lo digo por cada uno de nosotros porque en mi tiempo libre, si tengo tiempo libre, le echo mano a las redes sociales y a mirar redes sociales y todas esas cosas de verdad ocupan mucho espacio en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, no todo lo que está en nuestra vida es pecado. No todo lo que está en nuestra vida es pecado, de verdad que no. Pero sí puede ser un obstáculo para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. No todo es pecado. Si usted mira redes sociales, no es pecado eso, iglesia del Señor. Pero todo el tiempo que le demandamos a eso, sí se convierte en un pecado para nosotros. Y se vuelve un obstáculo de verdad para nosotros poder crecer espiritualmente como debe ser. Son muchas cosas, amados del Señor. El hacer deporte, qué rico hacer deporte para los que lo pueden hacer. De verdad que se está fortaleciendo, se está cuidando, está invirtiendo en usted mismo. Pero mis amados, ¿cuánto de esto nosotros estamos invirtiendo? ¿Y cuánto tiempo nosotros sacamos para Dios cuando colocamos en una balanza algo como esto? Las amistades, cuando muchas personas tienen muchas amistades y pasan tanto tiempo con esas amistades. No es pecado tener amistades, pero ellos están robando muchas veces tiempo valioso con nuestros hijos, con nuestro hogar, con nuestra familia. Cuando en nuestro trabajo o nuestros empleos se roban 10, 12, 14, 16 horas por querer obtener, por querer conseguir, por querer tener una calidad de vida mejor, qué sé yo, y tantas cosas. No es pecado hacer eso, pero cuando vamos a mirar, hasta que llegamos a la casa muchas veces tan enfermos de la jornada tan larga que tenemos nosotros y nos quejamos todo el tiempo por esas jornadas tan largas, y entonces todo eso se convierte, mis amados, también realmente en algo que no agrada a Dios, porque no estamos haciendo lo correcto delante de Él. Amados del Señor, el aferrarse a Dios sin soltarlo, iglesia del Señor, es lo que nosotros tenemos que vivir continuamente. En el versículo 6, por favor, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Yo no sé de verdad, iglesia del Señor, cuántos de nosotros seguimos a nuestro buen Dios. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a nuestro buen Dios que nos ayude para no apartarnos de Él en todo el día, para no abandonarlo, para no dejarlo? Porque Dios nos demanda a través de su palabra de que nosotros
debemos de encaminarnos todo el tiempo a buscarle, de que nosotros debemos de seguirle, de que primeramente hay que buscar el reino de los cielos, de que podamos estar cercanos a Él y que Dios está cercano a los que le buscan de verdad, dice su palabra. Pero ¿cuántos de nosotros literalmente estamos convencidos de que estamos siguiendo a Dios? Y que nuestro anhelo es poder crecer en Él. Y que nuestro anhelo es poder nosotros permanecer en Él. Y que nuestro anhelo es de verdad poder servirle a Él. Porque siguió Jehová y no se apartó de él. Ezequías no tuvo una fe de emociones. Ezequías, iglesia del Señor, no tuvo una fe momentánea. Tuvo una fe constante. Todo el tiempo permaneció muy cercano a Dios. Pastor, pero es que era el rey Ezequías y eran esos tiempos. Mis amados, ¿saben una cosa? Dios nos la ha dado a nosotros estos tiempos más fácil todavía. Más fácil todavía. En esos tiempos, para escuchar de Dios, usted tenía que hacer proezas, maravillas, para poder llegar a escuchar de Dios. Hoy nosotros podemos escuchar de Dios todo el tiempo, en todos los lugares, donde quiera que estemos. Podemos enamorarnos tanto. Es más, nosotros debiéramos vivir enamorados de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Porque es tanto lo que escuchamos de Él, que debiéramos de enamorarnos de Él tanto, con apasionamiento, mis amados. Pero a veces pensamos que la fe se nos está acabando, que la fe se va debilitando cada vez más. No dice buscó a Dios, dice que se mantuvo firme todo el tiempo. Se mantuvo firme todo el tiempo. Hoy muchas personas empiezan bien, pero se enfrían, buscan a Dios solamente en las crisis. Y en esos momentos de crisis, pues lastimosamente entonces también se apartan fácilmente de los caminos del Señor. Fácilmente se apartan de los caminos de Dios. La clave, iglesia del Señor, no es empezar bien. La clave, amados del Señor, es permanecer. Esa es la clave en todo momento, permanecer. Pero ¿cómo permanezco yo? ¿Cómo me sostengo yo con esta crisis espiritual tan fuerte? Si no tengo identidad, si no tengo esa permanencia, ¿cómo hago para lograrlo? Simplemente, amados del Señor, buscando, dejándose amar, dejándose cautivar por Dios, asistiendo, permaneciendo, buscando, leyendo, orando, haciendo todas esas cosas que a Dios le agradan, que están hechas ¿para qué? Para que sus hijos, para que nosotros caminemos y andemos en cada una de esas cosas. Es de la forma que Dios quiere que nosotros permanezcamos, o Dios quiere enamorarnos a cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, la verdadera confianza trae respaldo de Dios. La verdadera confianza en Dios trae un respaldo para cada uno de nosotros. A veces nos quedamos nosotros y decimos: Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, pero ¿por qué me ocurren estas cosas? Es porque realmente no confiamos. Es porque realmente no buscamos. Y Dios quiere enseñarnos y nos mete ahí en esa escuela. Y nos mete en esa escuela. Nos introduce en esa escuela. Pero aunque duele, nosotros seguimos, mis amados, sin poder crecer. El versículo 7 dice: y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Dice que Jehová estaba con él, y donde quiera que él salía, ¿qué es lo que hacía Dios con Ezequías? Dios lo prosperaba. Mis amados, son 14 horas de darle al martillo y al cincel, como dice la canción. Son 12 horas para otros quizás no 8 horas, otros trabajarán 4 o 5 horas. Pero mis amados, no son tantas las horas o las poquitas horas. La idea es que nuestro buen Dios esté de parte de nosotros y nos pueda prosperar en esas pocas o muchas horas. Dice que Jehová estaba con él, y donde quiera que salía le prosperaba. Nosotros sacrificamos tanto tiempo en tantas cosas,
pero muchas veces no vemos la prosperidad de Dios. Y no es que Dios no la quiera dar, no. Dice que Dios la quiere dar todo el tiempo para nosotros sus hijos. Prosperidad, prosperidad, bendición todo el tiempo. Pero ¿qué pasa, mis amados? Como nosotros no somos personas que nos determinamos a servirle a Dios, a enamorarnos de Dios, a cumplir con Dios. Entonces, así como nosotros igualmente buscamos de esa misma proporción muchas veces, iglesia del Señor, con esa misma proporción, de esa misma forma recibimos. Es más, siempre le diremos a Dios: Señor, gracias, porque tú nos bendices más de lo que merecemos. Más de lo que merecemos. Pero iglesia, donde usted y yo nos motivemos a buscar un poquito más, donde usted y yo nos motivemos a encontrar un poquito más presencia de Dios, a hacer las cosas como a Dios le agradan, de verdad que nuestras vidas van a cambiar en todos los sentidos. En todos los sentidos cambiarán. Amén, iglesia. El resultado estaba aquí, iglesia del Señor. No era suerte, no era talentos, no era Ezequías talentoso tampoco. Era la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en su vida. Cuando Dios está con nosotros, iglesia, cuando Dios está con cada uno de nosotros, hay favor de parte de Él, hay dirección, y en todo momento habrá victoria de parte de Dios. Pero ahorita dije, cuando le buscamos o cuando le creemos a Él, de verdad, verdad, de verdad, verdad, iglesia del Señor. Porque muchas personas han pasado por ese lugar y no están. Muchas personas declararon a Dios algún día con sus bocas y hoy ya no están, iglesia del Señor. Damos gracias a Dios por nosotros que permanecemos. Pero nosotros queremos ver cosas diferentes también en nuestras vidas. No es solamente permanecer, es ver resultados. Es ver de verdad que Dios sí está de nuestro lado. La prosperidad aquí no es solamente material, iglesia del Señor, es vivir bajo el respaldo de Dios, bajo el respaldo de Dios, haciendo lo que Dios le agrada, y que Dios por allá en la tablita en algo le esté apuntando, y se agradó Dios de Marjorie, se agradó Dios de Yasmín, se agradó Dios de Albeiro. Todas esas cositas se quedan anotadas por allá en algo que nunca más se pueda borrar. Porque Dios estaba esperando que nosotros pudiéramos realmente caminar como a Él le agrada, iglesia del Señor. La mayor bendición, iglesia del Señor, no es lo que tienes. La mayor bendición es quien realmente está contigo. No es lo que tengas, es realmente quién está contigo, quién está de tu lado, quién está a tu favor. Ezequías, iglesia, nos deja un modelo claro. Decidió hacer lo correcto, eliminó lo que estorbaba en su vida o en el pueblo, se mantuvo firme, y lo más importante de todo esto, iglesia del Señor, es que Dios estuvo ¿con quién? Con él. Dios estuvo con él. Y hoy Dios Dios quiere estar con cada uno de nosotros, iglesia. Dios quiere estar con cada uno de nosotros como familias, como hijos, como iglesia, como pueblo de Él. Pero es la decisión de usted y de mí, que realmente nosotros podamos servirle a Él, que realmente le podamos buscar, que ahora que conocimos de Él, y esta experiencia que es tan linda, porque el ser cristiano es una experiencia tan agradable, mis amados. El cristianismo es algo tan espectacular, tan espectacular. Siempre lo digo yo por todos los lugares. Pastor, pero es que muchos desertan. Mis amados, no se preocupe por la vida de los demás. Conserve el cristianismo, ame el cristianismo, abrace el cristianismo, sea feliz, gócese en el evangelio, mis amados, para que le pueda sacar de verdad el mayor disfrute al ser cristiano. Dios no ha dejado de ser Dios. Jesucristo sigue siendo el dueño del cristianismo como tal. Él sigue siendo nuestro Señor, nuestro Rey. Y si yo decido servirle a Él, qué bueno hacerle de verdad, verdad en todo el momento. Amén. Coloquémonos, iglesia, por favor, de pie.
Hoy Dios Iglesia quiere hacernos una pregunta a cada uno de nosotros, y es: ¿en quién estás confiando realmente? ¿En tu fuerza, en tus recursos o en otras personas? O como Ezequías, vas a decir: yo confío plenamente en Dios. Amén. Digamos como Ezequías ahí levantemos nuestra mano y digámosle ahí: Señor, yo confío plenamente en ti. Papito Dios, soberano Rey, gracias. Gracias, Papito Dios. Iglesia del Señor, la diferencia no la hace lo que enfrentas a diario, sino en quien realmente tú decides confiar. Todos los días enfrentamos una cantidad de situaciones, pero la diferencia sí la hace en quien realmente usted y yo decidimos confiar. Señor Jesús, gracias. Gracias de verdad, mi buen Rey. Eres tan maravilloso, mi Señor Jesús. ¿Cómo no servirte, mi Rey amado? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte, Señor, oh buen Rey? ¿Cómo no obedecerte, Señor? ¿Cómo no caminar contigo, Señor Jesús? Papito Dios, gracias. Gracias porque hoy nos atrevemos, Señor, a decir: así como Ezequías, Papito Dios, queremos confiar en ti. Así como Ezequías, mi Rey amado, Señor, queremos caminar contigo, mi buen Rey. Así como Ezequías, queremos servirte, Señor Jesús. Así como Ezequías, Papito Dios, hoy estamos dispuestos a quitar todo estorbo de nuestras vidas, a tomar determinaciones reales en cada uno de nosotros, en tener acciones, Papito Dios, no solamente intenciones, sino acciones delante de ti, que nos favorecerán en todo momento, Señor, mi Dios mío. Gracias porque todo lo que pides, todo lo que sigues, Señor, oh buen Rey, no es para que tú seas mejor, oh mi Rey amado. Todo lo haces para bendecir nuestras vidas, para que nosotros estemos mejor cada vez, Señor Jesús. Ayúdanos, Papito Dios. Ayúdanos a poder crecer en ti, a poder confiar en ti, Señor, mi Dios mío. Ayúdanos realmente, Papito Dios, para que nuestros caminos, nuestros pasos, mi Rey amado, Señor, Papito Dios, todo cuanto hagamos te agrade a ti, mi buen Señor Jesús. Muchas gracias, eterno Rey. Papito Dios, Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, oh mi buen Señor Jesús. Hombres que se determinaron a servirte, hombres que se determinaron a creerte, hombres que se determinaron, Papito Dios, y pasaron la historia, Rey amado, Señor, y hoy echamos mano de estos buenos ejemplos, porque tu palabra, Señor, oh buen Rey, lo expresa. Porque tu palabra, Señor, mi Dios mío, nos recuerda, Señor, oh buen Rey, que se puede hacer, que es viable, Señor, que es factible, Señor, mi Dios mío, Señor, oh buen Rey. Muchas gracias, eterno. Gracias por hablarnos en esta buena noche, por querer levantarnos como iglesia, como individuos, como hijos, Señor, como familia, como hogares, oh Papito Dios. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la compañía, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, oh buen Rey. Oh Papito Dios, Señor, mi Dios mío, gracias. Ayúdanos, Papito Dios, porque hay tanta necesidad, mi buen Rey. Ayúdanos, Papito Dios, porque nuestras peticiones, Papito Dios, son tantas para contigo, mi buen Señor Jesús. Porque hay una gran lista de peticiones, Señor Jesús, oh buen Rey, esperando a ser resueltas, esperando a tener respuestas, Señor, mi Dios mío. Ayúdanos con cada una de ellas, Papito Dios. Hoy, como tus hijos, confiamos en ti y dependemos de ti, mi buen Rey. Muchas gracias, eterno. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia, de compasión, pero ante todo ojos de gratitud, de gracia, Señor, para con nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Y el pueblo de Dios responde: